La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en Creencias Religiosas, nos da muchísimo gusto escucharles, recibirles, saber que estamos en contacto con ustedes desde Guadalajara. Y bueno, quiero presentar a Darío, hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, ya que estuviste por allá por la hermana República de Ciudad Guzmán en un congreso. Claro que sí, ahí hablando de la diversidad y la pluralidad religiosa y del turismo religioso. Fue un evento muy interesante donde antropólogos, sociólogos, historiadores y científicos sociales en general estuvimos dialogando sobre estas cuestiones de las creencias religiosas. Estuvimos en el CUSUR, en el Centro Universitario del Sur, que nos recibió con mucha amabilidad. Y de hecho hasta nos pusimos a hacer, pues más bien nos contactaron para entrevistas, que ayer salió una en el Universal, a Helio y a su servidor, y Helio Masferrer, sobre la renovación el Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y dimos nuestras observaciones, se publicó ayer, hoy salieron elegidos y salieron los que dijimos nosotros. Ándale, es un trabajo de análisis fino de los asuntos religiosos, así que bueno, pues a mí me da mucho gusto. Oye, y pues quiero agradecer a Helio el que nos haya enviado su texto, lo religioso dentro de lo político, y antes de presentar nuestro invitado el día de hoy, pues decir que esto lo presentaremos el próximo año, ya es así como un evento. Esperamos, Helio, pues que puedas venir para presentar tu libro. Yo creo que sí, que vamos a tener que organizar alguna actividad conjunta, como lo hemos hecho en los últimos años, entre la Universidad de Guadalajara y el ITESO. Invitar a Helio para que nos comparta este asunto, y sobre todo en el texto hay un capítulo muy interesante sobre la manera como se fueron gestando las preferencias electorales en Jalisco. Y es un análisis a nivel nacional de carácter estadístico y de proyecciones. Muy, muy interesante el texto. Lo religioso dentro de lo político, las elecciones de México 2018, Helio Masferrer K. Bien. Por ahí les vamos a poner una fotografía para que si van a la FIL y lo quieren conseguir, pues bueno, ustedes vayan acercándose a este texto. Y bueno, pues nuestro invitado hoy es el padre Fermín Barbosa. El padre Fermín Barbosa Magaña. Él es sacerdote de la Congregación Sacerdotal Católica Santa Trinidad. Y bueno, lo que yo sé, ya él nos contará, es que se trata de un movimiento religioso dentro del amplio conjunto del catolicismo, pero de una iglesia independiente de Roma. Para nuestros radioescuchas, ciberescuchas y como se diga, hay que tener muy claro este tipo de asuntos, que cuando uno habla del catolicismo no habla de una comunidad estrictamente homogénea, sino con algunos matices. Entonces, pues muy bien, padre Fermín, qué bueno que estás con nosotros. Y a ver, cuéntanos, ¿no metimos allí la pata en esto que te estoy planteando? Todo perfecto, muchas gracias por la invitación. También agradecerles aquí este espacio. Y tienes toda la razón, es Congregación Sacerdotal Católica, que tenemos presencia aquí en Guadalajara, en San Luis Potosí, en algunos otros estados, y la sede de la congregación está en Puebla, que el superior general ahorita es Monseñor Buenaventura. Él nos da esa apertura para poder trabajar en el ámbito en lo que respecta a la renovación carismática. Y también de una manera muy especial todo lo que respecta a lo que es el exorcismo, oraciones
de liberación y exorcismo, oraciones de sanidad, algunos eventos de encuentros, personal con Cristo, muchas cosas que son importantes hoy en día en la vida de la iglesia en general y que en muchos lugares se ha estado perdiendo esa identidad de la iglesia, y por eso es que estamos aquí para ver unas cosas muy importantes que vamos a hablar acerca de lo que es la conversión. Y acerca de ello, bueno, yo te preguntaba la conversión y yo decía, bueno, de una religión a otra, y ya tú me respondiste una cuestión, y luego te pregunté, bueno, esta es una cuestión o neocatecumenal, y bueno, ¿cuál es lo que podrías extender tu... Sí, así que... ¿Cómo me respondiste? Porque bueno, estábamos fuera totalmente del aire, es, ¿no? Sí, el hablar de la conversión, pero personal. Porque hablar de conversión, la palabra conversión viene del latín y significa conversio. Eso es la palabra en latín. Cambio. Cambio. Y que puede ser cambio de una persona o de una cosa. Entonces, hablar de conversión se puede hablar de muchos tipos de conversión. Pero en específico el que vamos a hablar es la conversión personal de una persona. Si es necesidad o si es algo que ya es la única opción que tiene, o si es algo meramente urgente, porque hay veces que una persona puede cambiar, pero con diversas cosas, porque tuvo un accidente, porque ya no puede realizar las mismas cosas, o porque va a entrar a un trabajo, o porque va a adquirir alguna responsabilidad en específico. Hay muchas clases de conversión, pero cuando es conversión para Dios solo hay una que es volverse a Dios. Por eso el mismo Jesús lo llega a declarar, que la conversión, que se vuelvan a Él todos los que estén cansados y agobiados, que Él los aliviará. De alguna forma, nosotros tenemos que estar con una convicción, si queremos seguir a Jesús, estar convencidos de ese cambio o de esa vida sobrenatural que nosotros deseamos vivir. Hablar de conversión es hablar de lo más importante y relevante que viene en la Sagrada Escritura, que viene siendo desde la conversión de los profetas, de la conversión del pueblo de Israel, la conversión de los apóstoles, porque cada uno tenía su función o su ejercicio, pero la conversión en general es el aceptar la vida de Dios en nosotros. Por eso los discípulos, cuando viven la vida de Dios, pues entonces empiezan a llamar la atención de la forma de vivir. A ver, si te estoy entendiendo, entonces hay como dos tipos, a lo mejor hay más, pero podríamos ubicarlos en dos tipos de conversión. Así la es. Conversión impuesta por las circunstancias, la que tú decías, por la enfermedad, por el cambio de ciudad, porque hay que hacer algo para ajustarse a las condiciones, y la condición decidida, que tiene que ver con el cambio de vida respecto a lo que Dios está pidiendo. Y esto es una constante en la Sagrada Escritura. Estoy entendiendo, Así es. La conversión se está presente, decías, en los profetas, en el pueblo de Israel. ¿Es constante apóstoles. Entonces? Así es, la conversión es constante y no solamente tiene que ser rigurosamente de una manera o de una forma. Hay muchas formas de conversión, hay personas que pueden llegar a aceptar la conversión, la vida de Dios, a través de un acontecimiento, a través de una oración, a través de un encuentro, a través de una vivencia, a través de un tema, a través de una explicación. Hay muchas formas en las cuales se acepta. Sí, yo ahora estoy así como reflexionando, bueno, los apóstoles en tiempos de Jesús son un momento de conversión, pero en contexto histórico, un tipo de tiempo. Hoy, ¿cómo sería esa conversión para, digamos, un laico, ¿no? Que estoy pensando en personas, en la vida ordinaria y cotidiana, porque hay otras propuestas a veces de religiones, de las conversiones es pues volverse hacia la cuestión clerical o volverse monjes o seguir un camino, pero aún estoy pensando en budismo y en otras que plantean ya cuestiones de vida cotidiana. ¿Cómo sería esta conversión para laicos desde el catolicismo? Una conversión que puede ser para laicos, yo considero que tiene que ser por convicción, es decir, la convicción de estar convencidos de que la vida que llevo no es sana,
que la vida que llevo puede estar contaminada del mundo, de muchas cosas o hasta del pecado, ¿no? Del odio, rencor, resentimientos y tantas cosas. Pero cuando decido yo la conversión como laico, es a través de la experiencia de Dios. No se puede convertirse uno nomás porque diga, quiero convertirme ya. Tiene que haber un sentimiento que te lleve a cambiar tu estilo de vida, tu forma de pensar, de hablar y de actuar, como lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12 también, que dice, cambien su manera de pensar para que cambie su forma de vivir y puedan hacer lo que es agradable y perfecto para Dios. Oye, pero ese asunto me parece como un poco complicado, ¿no? Sí. A ver, es la convicción para salir de la vida contaminada, pero yo hoy no encontraría ningún espacio de vida no contaminada. Entonces, ¿cómo el converso, cómo aquel que ha decidido hacer una pausa en su vida para pensarla y tomar decisiones, cómo le puede hacer si para donde voltee va a encontrarse con problemas? Sí, eso es definitivo. Todos los días y todas las personas y en todos los aspectos de la vida vamos a tener problemas, circunstancias difíciles, muchas cosas. Pero aquí es cuando uno se vuelve a Dios, es aceptar un plan de Dios o una voluntad de Dios que sé que va a ser mejor que mi propia voluntad. A veces la voluntad de Dios es difícil de aceptar porque es dolorosa, pero es la que más conviene, a fin de cuentas. Eso no lo podemos ver porque nosotros cuestionamos las cosas que vemos y tocamos, pero hay cosas que no se pueden ver ni tocar, solamente se pueden sentir en el corazón. Entonces, desde ahí es donde parte la decisión de una persona de renunciar a ciertas cosas o a ciertos hábitos que realizaba y poder realizar hábitos que le traigan un cambio de vida. ¿Hay algún momento así especial que pueda suceder esto? Es decir, yo estoy en la iglesia, puedo estar orando o bien puedo estar en algún lugar y que aparezca esta noción, o sea, este sentimiento de algo quisiera cambiar. ¿Hay algo así? Creo que todas las personas en lo general siempre procuramos ser mejores cada día. Entonces una persona se da cuenta de que hay muchos hábitos que no le favorecen para ser mejor persona. Y de ahí empieza la conversión, renunciando a ciertas cosas que no le favorecen para vivir la vida plena que quiere vivir o una mejor calidad de vida. Pero esto, en el ámbito religioso, a Dios lo tomamos como culmen de toda evangelización, de toda conversión, como la fuente misma de la conversión plena. Pero la conversión no solamente es de un día, como decía Arturo, que si es fácil o no es fácil. Creo que la conversión tiene que ser de todos los días, no estar conformes con lo que uno cambia, porque hay personas que podrían decir, es que ya soy bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque sería como un conformismo. Tienes que siempre buscar ser bueno, pero también ser el mejor en lo que hagas. Entonces, de ahí viene una entrega desinteresada. Oye, supongo que en el proceso de vida cotidiana que tú tienes ya ejerciendo el ministerio, seguramente te has encontrado con muchos procesos de cambio. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que detona un proceso de conversión? ¿Por qué la gente dice, ya no quiero seguir viviendo de esta manera y quiero hacer otra cosa? ¿Hay algo que tú dijeras, esto es común, esta es una clave? Sí hay muchas cosas comunes en las personas, que hay algo que los puede llevar a tomar esa decisión de cambiar. Pero aquí es importante que eso común que nosotros podemos llamar puede ser desde los problemas, la depresión, la desesperación, la ira, el enojo, los problemas cotidianos, los lleva a tocar fondo o a no encontrar la ayuda idónea o necesaria que pueda ayudarlos. Entonces, al recurrir a Dios de una forma especial, es lo que les puede dar como esa fortaleza moral, espiritual, emocional, para poder enfrentar tal o cual situación, que realmente es
algo sobrenatural. La vida en la conversión es la vida espiritual. Entonces podríamos decir que una persona que acepta la conversión en su vida, entonces está aceptando la vida de Dios en su vida y por lo tanto se traduce como una vida sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque si no tienes una vida sobrenatural, si quieres perdonar no lo vas a hacer. Vas a decir, ¿por qué voy a perdonar a alguien que me lastimó? Pero cuando ya hay la vida sobrenatural, uno es capaz de hacerlo. Por eso cuando Jesús llega a decir, perdonen 70 veces 7, no solo 7. Eso no se puede lograr humanamente. O ama a tus enemigos, no se puede lograr humanamente. Tiene que ser con la vida espiritual. Por eso llega a decir San Pablo que las cosas espirituales se deben comprender espiritualmente, no humanamente. Y quien hace esta conversión, ¿cómo ve a los otros? O sea, con esto que tú mencionas de sobrenatural, estoy pensando en el Cristo encarnado, es decir, que esto que dicen, Cristo está en todos los otros. Entonces, por eso pues lo puedo amar a los otros, que es algo muy difícil, ¿no? Y más en esta ciudad, vaya que a veces se pone, pero muy agresiva. ¿Cómo una persona que lleva a cabo esta conversión o sea, se ve ahora en la vida cotidiana con toda esta cuestión de lo que tú mencionas, furia, violencia, frustraciones, etcétera? ¿Cómo? No sé si tengas casos que nos quieras platicar, alguno de alguna persona, digo sin nombre, ¿verdad? Pero así como para aterrizar ilustrar, algo, ¿no? sí. Para ilustrar. Antes de irnos a un corte, que pudieras Sí. contarnos un poco, Así es. porque después será muy interesante ir hablando, así ya desmenuzando estos casos. Así es. Bueno, por ejemplo, ha habido muchos casos, pero uno de los casos que yo podría mencionar ahora sería, por ejemplo, de alguna persona que al tener una vida en ocultismo, en satanismo, pierde muchas cosas. Empieza a perder su esposa, su hija, y entonces empieza a perder todo lo que tenía, sus amigos, y de ahí empieza una conversión. Pero no encontraba la ayuda. Es decir, que había muchas puertas cerradas dentro de la misma iglesia. Entonces algunos lo tomaban como algo meramente psicológico, otros como que ya se estaba enfermando neurológicamente y realmente era algo espiritual. ¿Por qué? Por los pactos que había realizado con el demonio y de ahí vino una consecuencia. Hay que recordar que toda acción pues trae una reacción, lo que dice Albert Einstein. ¿El demonio existe? Para mí sí existe el demonio. ¿Por qué? Porque realmente es algo evidente de que hay personas que, aunque no estén consagradas al mal, son impulsadas por el mal. Cuando empiezan a desear matar, cuando desean hacer cosas negativas o que van en contra directamente de Dios. Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte con este planteamiento y regresamos para continuar con esta conversación con el padre Fermín Barbosa Magaña? Está usted escuchando Creencias Religiosas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, pues regresamos aquí al programa Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Hoy estamos conversando con el padre Fermín Barbosa Magaña en torno a la conversión. Arturo, pues escuchamos una melodía. ¿Tú tienes ahí el nombre de la melodía? La melodía era Renuévame, Así que es. dice Ya no quiero ser igual. Así es, efectivamente. Cada que nosotros para nuestro auditorio, recuerden que cada que tenemos un invitado le preguntamos, bueno, ¿y qué querrías proponer para que escucharan los demás? Y luego ya le preguntamos sobre esas cuestiones. Así es. ¿Qué te evoca, qué te hace pensar esa canción? Esa canción, en especial cuando la escuchamos, provoca ese deseo de todo ser humano, que todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Y realmente todos queremos cambiar en muchas cosas, pero una cosa es que querer y otra el hacer. Entonces no es lo mismo. Pero sí esa canción en especial provoca ese cambio que uno anhela realizar día con día. Como una especie de disposición anímica, ¿no? Así es. ¿Esta canción se canta en tu iglesia? ¿O Pues en la algún- cantan grupos ok. católicos, cristianos, pentecostales. Yo la he escuchado en todos los O sea, en un ámbitos de gran religión. amplio Así es. religioso. Ah, ok. Sí. Así es. Arturo, ¿tú Bueno, tenías unas preguntas? hace un momento que estábamos platicando, yo en el corte les decía que casi siempre asociamos la palabra conversión con la gente, pues digámoslo así, con la gente mala, con los malos, ¿no? Se tienen que convertir aquellos que están en pecado, aquellos que están haciendo cosas inadecuadas, pero, oye, ¿y la gente buena? La gente buena se tiene que convertir. La gente que como dicen algunos, no mata, no roba, no hace daño a nadie. ¿De qué se tendría que convertir? ¿O se tendrían que convertir también los buenos? ¿Es un mensaje para todos o nada más para los malos? Es para todos. Hay una frase por ahí que me llama la atención en respecto de los malos y los buenos, que dice que a Dios no le afecta tanto la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Ah, caray, a ver, ¿cómo es eso? Sí, o sea que realmente Dios sabe que los que están apartados de Él, pues cometen maldad, ¿sí? Entonces, los que están con Dios hacen indiferencia para hacer las cosas que deben de hacer. O sea que estar en una parroquia, en un grupo, no es garantía de estar cercano a Dios. Ok. ¿Sí? O sea que hay personas que pueden estar frías estando en un grupo. ¿Y esta actitud hacia Dios es de solamente orar o de acción, de actuar con el otro? Tiene que ser de acción, porque la misma Escritura nos lo revela de esa manera, que Dios prefiere más que hagamos nosotros la caridad con el necesitado que hacer un sacrificio. Claro, los sacrificios todos los días los hacemos cuando tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas para el sustento cotidiano, pero sí es importante retomar que lo que Dios quiere no es la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva y tenga vida en abundancia. Y en ese sentido, ¿tiene importancia entonces las penitencias que la gente a veces suele seguir como por tradición popular? ¿O eso no es lo importante, sino otra cosa? Hay otras cosas importantes, pero eso puede ayudarles a ellos moralmente como una especie de penitencia, de hacer un sacrificio para ellos sentirse perdonados. Aunque Dios ya les haya perdonado a través del sacramento de la confesión, hay personas que hacen alguna manda y puede ser aceptable y puede ser buena, pero no es realmente lo que Dios pide para que haya esa conversión. Hay muchas personas que pueden hacer mandas, pero siguen siendo las mismas personas que tienen ese odio, ese rencor o ese resentimiento.
Ahora, estas cuestiones, bueno, de rencor, resentimiento, pues tiene que ver, me supongo, con situaciones muy personales, de estas personas conversas, ¿no? O que están descubriendo este odio y dices, pues, ¿cómo lo puedo quitar o cómo esto? Y se acercan, y si decíamos hace un momento, yo te preguntaba, oye, bueno, esas son las personas que se acercan a ti. ¿Qué te dicen? Padre, pues tengo una inquietud, ¿llegan así, quiero convertirme o hay otras palabras que te dicen? Llegan a expresar primero su necesidad. Y en el camino de la necesidad, pues encontramos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una entrevista para saber cuál es en específico su necesidad. Pero para yo poder ayudarles, si yo encuentro algunas cosas que pueden estar siendo barreras para poderlos ayudar, tengo que hacérselos notar. Y esto puede ser el odio, el rencor, el resentimiento. Entonces, el perdonar es necesario no porque si las demás personas que le lastimaron lo merecen o no. Aquí es perdonar porque yo merezco ser feliz. Y el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Es una decisión. Es como decidir ya no cargar con algo que estoy cargando todos los días. Ese es el verdadero, auténtico perdón. Y esa entrevista que tú realizas, como, ¿qué es lo que tratas de centrar? Si son cosas, ¿de qué tipo? Por ejemplo, si es una cuestión... Son entrevistas para saber o darse cuenta uno si algunos daños que pueda manifestar, decir la persona que trae, puedan ser realmente patológicos o son realmente espirituales o son emocionales o muchas cosas que pueden surgir, traumas, complejos, ansiedades, depresiones. Uno hace una entrevista para poderlos ayudar. No puedes ayudar a una persona solamente siendo psíquico, ¿no? O sea, no basta la no palabra. adivinando. No basta la palabra de buen consejo, Así sino es. que se necesita detectar el asunto concreto que trae arrastrando la persona. Sí, es que es como cuando tú vas al médico, tienes que manifestarle cuáles son tus síntomas. Así el médico va a determinar qué medicamento es el que te va a ayudar o necesitas. Cuando dices patológico es que hay una enfermedad Que puede ser una enfermedad. muy grave, por ejemplo, bueno, hoy que es tan Una enfermedad fuerte, física. cáncer, por ejemplo, un cáncer avanzado. O sea que puede ser una enfermedad física, neurológica, esquizofrenia, delirios de persecución, lagunas mentales, muchas cosas. Pero tú, ¿en qué personas o en todas te pudieras poner en la conversión, o solo en aquellas que descubres que es una cuestión espiritual? En todas es necesario. Entonces, Sí. No todos lo aceptan. ¿Por qué? Porque trae consecuencias en la conversión. Y una de esas consecuencias es tener que perdonar. Y hay personas que llegan a decir, es que no puedo perdonar a una persona. Y yo es cuando les hago ver en qué consiste poder perdonar. Y es una decisión. Una persona que dice, no puedo cambiar, no puedo perdonar, o no puedo dejar este vicio, o no puedo dejar este mal hábito, yo se los traduzco, le digo, la palabra decir no puedo se traduce bíblicamente o espiritualmente en no quiero. Así se traduce. Oye, y entonces cuando se da este proceso de aceptación y que se vive el proceso de conversión, ¿se pueden generar esta especie como de milagros? No necesariamente el milagro de que cambie el agua en vino, ¿no? Sino el cambio total de la persona como si fuese otra, aunque fuese la misma. Así es, ¿Sí? Efectivamente. Yo lo viví, yo soy un testimonio viviente, ¿no? También tuve que vivir la experiencia de la conversión y yo recuerdo perfectamente que fue una decisión desde lo más profundo de mi corazón renunciar a muchas cosas que yo hacía y que yo sabía que podían desagradarle a Dios. Entonces, una persona que se convierte busca agradarle a Dios en sus palabras, obras y acciones. Es necesario renunciar a muchas cosas. ¿Y hay un canon para ello? O sea, por ejemplo, los 10 mandamientos sería como un, Los 10 digamos, que sirve para guía, Sí. o qué otras
cuestiones servirían a la persona del cambio? ¿Tú los vas guiando? ¿Hay algún proceso? ¿Solamente es individual? Bueno, te estoy haciendo varias preguntas, pero vamos por la primera. ¿Sería, por ejemplo, esto de los 10 mandamientos, cumplirlos, por ejemplo? Sirven los 10 mandamientos y son un precepto de Dios para todo ser humano en general, no nada más para los católicos, para todo el mundo en general. Pero los 10 mandamientos, si no se conocen, no se pueden vivir. La mayoría de las personas que yo les pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos levantan su mano. Y yo les digo, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Y es cuando ya no las levantan. Es decir, que hay poca respuesta al cumplimiento de los 10 mandamientos. La fe es importante para que se vivan los 10 mandamientos y para que haya una conversión. Porque si no hay una fe que te mueva a creer más allá de lo que ven tus ojos, entonces no vas a estar convencido de la vida sobrenatural. Se necesita la fe para poder tener una conversión auténtica. La fe nos mueve a cumplir los mandamientos. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces la fe nos ayuda a evidenciarlo en obras, en lo que creemos. Bueno, de alguna manera quisiera yo entender esta apertura a la fe como una especie de creerle a Dios. Así es. Alguna vez escuché esta frase, te comentaba en el corte, que convertirse es creerle a Dios. ¿Tú qué piensas de esto? Convertirse, creer en Dios, claro. O creerle a Dios. Es más bien creerle a Dios, porque creer en Dios, hasta los demonios creen, pero no se convierten. Entonces no es suficiente creer en Dios. Necesitamos creerle a Dios, porque creerle es estar de acuerdo con lo que Él me pide que yo haga. Entonces es muy diferente. Y la persona conversa, ¿cómo escucha esa cuestión de Dios? ¿Cómo se le aparecen estas peticiones? Y la otra que te decía, ¿es una cuestión de un cambio individual o hay un cambio de varias personas que lo están buscando? ¿O tu experiencia es individual, ir guiando a una persona nada más única que se te acerca? Creo que la conversión es personal, pero también puede ser comunitaria. Cuando se busca un mismo fin, entonces hay grupos grandes que están de acuerdo en abrazar la fe. Por ejemplo, todas las personas que somos católicas, desde el bautismo, estamos aceptando la fe católica y sus preceptos y lo que ello conlleva, ¿no? Entonces puede haber una conversión masiva y puede haber conversión personal. Es decir, la comunidad dispone o puede disponer un poco a la persona, al individuo, para que abra alguna posibilidad de cambiar. Es decir, estar en grupo, escuchando, por ejemplo, alguna predicación o algún mensaje, ¿puede favorecer a la conversión de las personas concretas? Claro que sí. Sí. Así es. Hay muchas cosas que y valga la redundancia, ¿no?, de la exquisita ignorancia que a veces surge en muchas personas de no saber qué hacer y cómo hacerlo, o cuándo acercarse a Dios, cuándo pedirle perdón, o qué oraciones hacer. Hay mucha ignorancia en esto. ¿Y en esto es la asesoría de los sacerdotes? Ahí entra. Ahí es donde entra la asesoría de todos los sacerdotes que de alguna otra forma tienen la dirección y la responsabilidad de dar esa dirección. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos una dirección para saber dónde caminar, qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios. Vamos a ir a un corte. Recuerden, estamos conversando con el padre Fermín Barbosa Magaña y yo le haría una pregunta para el regreso. Creerle a Dios, y sería mi pregunta, ¿cómo se manifiesta? O yo, sacerdote, doy la indicación de dónde está apareciendo esta voz. O sea, para la persona conversa, ¿cómo es creerle a Dios, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. No sé si quedó claro, pero al regreso conversamos. Vamos al segundo corte, Arturo. Perfecto, vamos al segundo corte. ¿Cómo se llama esta parte? La conversión. La conversión. Así es. Ahí estás. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, continuamos en esta conversación con el padre Fermín Barbosa Magaña de la Congregación Sacerdotal Católica Santa Trinidad. Es una iglesia independiente de Roma, pero que entra dentro del gran conjunto del catolicismo. Y bueno, pues en este espacio, mientras estaban escuchando la canción, nosotros conversábamos, pero me gustaría que nos platicaras un poco la tónica de esta canción. Estamos escuchando una petición. ¿Qué es? Es una petición que se le hace a Dios, que convierta su corazón para tener esa humildad, esa sencillez y poder descubrir a Dios en todas las personas. A ver, entonces a mí me da como una impresión, no sé tú cómo lo veas, Sí. en este asunto de la conversión. Por un lado es una decisión personal, Así es. como un asunto de querer modificar algo en la propia vida. Pero al mismo tiempo parece que no es solamente de uno, sino también de Dios, que tiene que modelar el corazón. O sea, Dios interviene en el proceso de conversión también del sujeto. Así es. O sea, es un doble movimiento. Sí tiene que haber un deseo de nosotros de acercarnos para que Él Ajá. pueda ayudarnos, porque si no nos acercamos no nos puede ayudar. Okay. Entonces es como cuando una persona quiere hacer de una piedra, forjar una obra maestra, una obra maravillosa, tiene que acercarse con el escultor. Si no es imposible. Y la conversión podría decirse que es como de todos los días. Yo considero la conversión como si fuera una red de Wi-Fi. Cuando estás cerquita de Dios, tienes las 4 rayitas del Wi-Fi. Tienes buena señal, buena recepción, todo es más rápido, pero cuando te vas apartando de la red, se van bajando las rayitas y empieza a ver mal la señal y empieza a ser más lento todo. Y si se pierde, pues ya no tienes conexión. Okay. Y lo que yo te preguntaba de creerle a Dios, entonces, esa persona que es conversa, algo que yo preguntaba era, por ejemplo, hay mucha gente que veo que van a la cuestión de misas, pero incluso algunos que han cambiado de religión, y es que lo sentían pues totalmente como algo que es ya dado, ¿cómo se diría? Fuerzas, una cuestión por inercia, impuesta. Costumbre. En un converso, ¿qué pasaría con esta situación? Una persona que se convierte a Dios y se vuelve a Dios, empieza por retomar la vida espiritual, que viene siendo desde una buena confesión general de toda su vida. Empieza a realizar las cosas que no hacía, como ir a misa, empieza a orar con Dios en oración personal y también en rezo, y empieza a notarse y a evidenciarse ese cambio a través de la participación de lo que tiene y ofrece la iglesia. En primer lugar, la Eucaristía, y como bien mencionas, que hay personas que a veces van porque son obligados o porque así lo exige la iglesia o porque los obligaron, ¿no? Pero realmente el ir a misa no tiene que ser algo obligado o algo meramente superficial. Tiene que ser el encuentro con lo que yo creo en Dios y ver ese milagro eucarístico en cada Eucaristía. Recordemos que si queremos ver un milagro patente, pues la Eucaristía es el mejor lugar. Por eso está el momento de la transustanciación. La palabra transustanciación es la transformación de la sustancia. Cuando el sacerdote impone las manos, pues ahí podemos presenciar el milagro. Al mencionar las palabras, el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, el vino deja de ser vino para ser la sangre de Cristo. Sabe a pan, pero no es pan, es cuerpo de Cristo. Sabe a vino, pero no es vino, es sangre de Cristo. Entonces, el ir a misa, hay personas que todos debemos de tomar en cuenta que no es por obligación y no es hasta que te nazca. Porque hay personas que me dicen, es que yo voy a misa cuando me nace, porque yo siento que si voy obligado no es lo mismo. Entonces le digo, no es si te nace o no, sino que es un deber. Es un deber tuyo como católico ir a misa, no una obligación, es un deber. Es como un deber, es comer porque si no comes te mueres. No es una decisión si quieres comer,
es un deber, porque si no te mueres. Igual, respirar, no es si quieres respirar o no, es un deber, porque si no respiras te mueres. Entonces ir a misa no es una obligación, es un deber, porque si no vamos a la Eucaristía, no nos alimentamos y nos desnutrimos. Y hay dos tipos de pan, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Oye, este mensaje, este planteamiento me parece como muy lógico y entendible justamente para los católicos, pero seguramente que tú a veces se pueden acercar personas de otras religiones o de religiones evangélicas que también, incluso he visto que alguna vez has tenido contacto con gente de otras tradiciones. Entonces mi pregunta va justamente allí. A ver, por un lado, en el planteamiento que hacías, el católico retoma su vida espiritual, le abre espacios a Dios, empieza a confesar, a orar, a asistir a misa. Pero nuestro auditorio no solamente no es católico, seguramente algún sector es católico, seguro que hay otro sector que no es católico, que puede ser evangélico, o incluso puede haber un sector ateo que nos escucha porque quiere ir reconociendo algo respecto a las tradiciones religiosas. Ahí, ¿tú qué mensaje darías? ¿Cómo sería la conversión? Suponte en un evangélico que ni va a misa, ni va seguramente a confesarse. ¿Se da también este proceso? Pero sí. Ahí, ¿qué matices tiene? Se da de diversas maneras, y claro que he tenido comunicación con algunas personas no creyentes y algunos creyentes de otras religiones. Y la conclusión, cuando se habla de conversión, pues vamos al mismo punto: la necesidad de ser mejores personas. Aquí, independientemente si son creyentes o no, sabemos que todos tenemos la necesidad de ser mejores en lo que hacemos, y todos tenemos muchas cosas en las que quisiéramos cambiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida hasta de estudios, ¿no? Pero sí es importante que todas las personas que desean tener una conversión tienen que empezar por tener metas u objetivos. ¿Por qué y para qué? Porque si no tienes una meta, entonces no tienes una esperanza, entonces dejas de esforzarte. Y no te vas a esforzar a cambiar o a renunciar a algo si no tienes una meta. Tienes que tener metas a corto, mediano y largo plazo. Y esos son desafíos personales, independientemente de la creencia. Si una persona no los tiene, entonces puede caer en el conformismo. Y el conformismo sabemos que ha traído consecuencias fatales en toda la humanidad, el conformismo. Bueno, ya en estos minutos de cierre del programa, nos quedan ya 3 minutos, yo te haría una serie de preguntas casi rápidas, pero que tú verás ahí cómo las contestas. ¿Por qué convertirse? Convertirse porque necesitamos ser mejores personas. No porque le interese a Dios que nosotros nos convirtamos. Claro que le interesa a Dios. Dios le interesa salvarnos, pero Dios no te puede salvar sin ti. El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Eso lo dice San Agustín. Okay. ¿Cómo convertirse? Reconociendo que nosotros necesitamos de Dios. No hay conversión si no reconocemos nuestro pecado. Entonces no hay peor pecador que el que no reconoce su pecado. ¿Y cuándo convertirse? Desde el hoy, porque si esperamos al mañana, el mañana no existe. El hoy es el día de la conversión para todos los que la anhelen, la deseen. El día que tú decides convertirte a Dios, ese día puede cambiar la historia de tu vida para siempre y puede ser inspiración para otras personas, conocidas o desconocidas. No, bueno, pues no resta más que agradecer al Padre Fermín Barbosa Magaña, de la Congregación Sacerdotal Católica Santa Trinidad, pues el haber estado aquí en Creencias Religiosas. Esperamos que en el futuro, pues ahora sí que nos aceptes otras invitaciones. Claro que sí, con todo gusto. Estoy muy agradecido con ustedes y que Dios los bendiga y siga mucho éxito esta programación. Pues muchísimas gracias. Que ya va para 3 años este programa. Arturo, buenas tardes allá en Controles. Jonás, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo programa, el próximo martes, aquí en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia.
Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.